Este tema es bastante extenso, es un tema muy importante porque digamos que es todo el proceso que envuelve una escrituración de una venta de un inmueble. Entonces, como es tan largo, no queremos que se haga muy extenso y lo vamos a hacer por capítulos para que estén ahí muy pendientes y vayan haciendo pues como digamos el checklist de los que ya han visto o incluso pueden buscar según el título algún tema en particular que les interese para que sepan entonces. Parchecito Inmobiliario. Una mirada honesta, clara y descomplicada al sector inmobiliario. Sebas, bueno, sigamos con otro tema que también es muy importante y es el tema de gastos de escrituración. Sí. ¿Qué son los gastos de escrituración? ¿Cómo se componen esos gastos de escrituración? Bueno, Nati, los gastos de escrituración son realmente el dinero o los impuestos que llega a pagar las partes en un proceso de venta. Bueno, ya hablamos que existen infinidad de actos, pero acá estamos Pues hablando hablo muy de una puntual de la venta de un transferencia. inmueble. Sí. Exactamente. Entonces, en una escritura pública de transferencia, los conceptos básicos que se pagan es gastos notariales, retención en la fuente, rentas y registro. Estos son los cuatro conceptos. Y hay algunos que varían, por ejemplo, en el tema de la retención, las notarías no podemos hacer la retención a personas jurídicas cuando venden, ya ellos se encargarán en su próximo año de hacer su declaración y demostrar esa venta que realizaron, pero las notarías no le podemos No le hacer hacen la retención a retención. persona jurídica cuando vende. Eh, todos estos gastos varían. Hasta hace algunos años se acostumbraba siempre un porcentaje más o menos sobre el valor de la escritura. Entonces, digamos, yo voy a hacer una venta por 800 millones, entonces esto más o menos me vale un 2% del valor y así lo realizaba. Hoy en día es muy complejo uno así de una decirle a una persona es tanto, porque realmente, sobre todo por el tema de registro, varió desde hace unos años hacia acá. Ya registro manejas una tablita de topes. Entonces, si hago una escritura de este valor a esto, está el porcentaje, de este a este está el porcentaje, de este a este, o si ya hago una escritura, en estos momentos creo que está como en 490 millones el tope más alto. Entonces, si hago una escritura pública de más de 490 millones, el porcentaje es el 13.33 por mil, y a eso le sumo un 2% de la custodia que cobra registro por la escritura pública. Pero me he dado cuenta, y les ha funcionado a algunos asesores inmobiliarios usuarios, que manejan más o menos un rango entre el 1.5 y el 3% para realizar esos pagos de escrituración. Entonces, lo que son gastos notariales son todo lo que es los derechos notariales netos que genera eso, que es el 3 por mil, y ya de ahí empiezan a sumar cantidad de hojas, biométricos, el protocolo, el IVA. Esos son los gastos de escrituración como tal. Está la retención, que en la mayoría de casos o en todos los casos para venta de persona natural es el 1%. Y está rentas departamentales, que es el impuesto de la gobernación, que ya hace muchos años, creo yo desde que estoy en este campo, ya hace más de 12 años, que es el 10.5 por mil. Es el impuesto de la gobernación de Antioquia. Y ya registro lo que te dije es esa tablita como tal. Entonces, Dependiendo de los montos, pero digamos que más de 490 está por los lados de 13. del 13.33 por mil. Esos más o menos son como los gastos de escrituración. ¿Quién los paga? ¿Quién asume esos gastos? Bueno, Nati, acá también es importante que las personas sepan que no existe una normatividad en el país que indique cómo se pagan los gastos de escrituración. Eso en la medida del tiempo ha sido un costumbrismo que, digámoslo así, se volvió ley y de hecho hasta el punto que cambia según el departamento. Y esto se los digo es porque, por ejemplo, acá en Antioquia creo que es casi el único departamento que se acostumbra a que rentas se comparta con el vendedor, porque en la mayoría de los demás departamentos por costumbre rentas siempre lo paga es el comprador junto con registro. Junto con registro. Exactamente, pero acá en Antioquia rentas lo comparten las partes. Entonces, normalmente lo que son gastos de notaría y rentas departamentales lo comparten al 50%. Registro lo paga el comprador y la retención la paga el vendedor. Esto también va a depender de los acuerdos en que lleguen las personas, porque uno ha escuchado muchas veces en las negociaciones que el vendedor dice, no, es que como yo le vendí tan barato, entonces usted pague comprador, todos los gastos. Pague todos los gastos de escrituración. Pero como les digo, no existe una normatividad que te indique, es más una costumbre comercial en el país y que cambia según el departamento.
O sea, si no se acuerda, se hace, digamos, Normalmente por se el uso establece de esa comercial. manera, así es. En los casos en que hay hipoteca, que esto o sea, muchas veces la gente no lo tiene en cuenta y hace más o menos una Proyección. proyección de sus gastos, pero es que resulta que no es solamente los gastos de escrituración por el valor que yo voy a De la vender, venta. sino que si voy con hipoteca y en muchos Sí. casos van con el 70%, o sea, el valor es casi que el mismo de la escritura, es otro costo, o sea, son Exacto. estos mismos Y eso costos lo para asume el esa comprador. hipoteca y eso lo asume el comprador. Exactamente, porque realmente el que está haciendo el crédito, el que le interesa esa hipoteca, el Exacto. vendedor ahí no tiene nada que ver, entonces esos costos sí aumentan. Igualmente, Y además, de notaría, de registro, de rentas, todo. absolutamente todo. Y también es entender que o sea, las notarías todas nos regimos por la misma resolución de la superintendencia, entonces también ahí está establecido que usted puede hacer en una escritura pública 10, 15 actos, los que vaya a hacer, pero cada uno se tiene que cobrar de manera independiente. Entonces, tanto vendedor como comprador van a asumir gastos de la venta, pero en el tema de la hipoteca siempre los asume el comprador, perdón. Si, digamos, el vendedor tenía una cancelación de afectación pendiente, una hipoteca pendiente, esos gastos los asume el vendedor. Y cuando son, ahorita creo que lo mencionaste, cuando es una cancelación de una hipoteca, una cancelación de una afectación a vivienda familiar, eso es lo que dices, que son actos que son sin cuantía y que se cobra como el valor mínimo. Para la cancelación de la afectación, sí, pero hay que entender que para cancelar hipotecas, las hipotecas se pueden cancelar con cuantía o sin cuantía. Dependiendo de si es con banco o si es con una persona natural. Y dependiendo cómo se haya constituido en su momento, porque es que la ley de vivienda tiene unos parámetros e indica realmente cuánto una hipoteca hace parte de esa ley y que de esa manera se debe cobrar. Entonces hay que cumplir con ciertas condiciones, tiene que ser una hipoteca que se haya constituido en primer grado, o sea, no pudo haber existido otras hipotecas, que esa hipoteca haya sido parte de la forma de pago de cuando se adquirió ese inmueble, que haya sido con una entidad autorizada para dar créditos de vivienda. O sea que si yo compré mi casa, la compré de contado y después la hipotequé y hice un crédito de remodelación que sigue estando dentro de la ley de vivienda, ¿aplica? Sí aplica, porque es que esos otros parámetros de la ley de vivienda es que esa hipoteca se haya constituido para adquirir el inmueble, para remodelación o para construcción. O sea, que es dentro de la ley de vivienda, mejor dicho. Exactamente. Entonces, en ese caso, cuando ya se vaya a cancelar, entonces ahí sí hace parte de como un acto sin cuantía. Pero si se sale de esos parámetros, si fue una hipoteca de libre inversión o entre personas naturales o algo así, no hace parte de la ley de vivienda y se tiene que cancelar teniendo como base el valor por el cual se constituyó en su momento. Entonces, eso es importante para el tema de los gastos. Bueno. Nati, espérame, te hago ahí énfasis en una cosita, ya que me hablas de los gastos. Es muy importante el tema de instruir un poco a los usuarios, porque es que muchas veces llega un usuario a la oficina a pedir una preliquidación. Dice, ay, es que vengo de la notaría tal, de la notaría tal, de la notaría tal, a pedir gastos de escrituración. A ver, ¿en cuál me sale más barata? Están perdiendo el tiempo literal haciendo ese recorrido. Y es importante indicarle a los usuarios que es que todas las notarías en el país nos regimos bajo la misma resolución de tarifas y todas tenemos que cobrar lo mismo respecto a gastos de notaría, también de registro. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que son rentas departamentales, porque cada departamento en el país es autónomo en esos gastos. Pero entonces, cambia por el departamento, no por la notaría. No, por el departamento. Es porque un inmueble, no sé, en Bogotá, por rentas, que allá lo llaman beneficencia, paga un porcentaje diferente que un inmueble en Medellín, porque lo rige bajo la gobernación de Antioquia. Entonces, eso es en lo único que cambia, pero lo que son gastos de notaría y registro, nos rige la misma resolución a nivel nacional y por eso no cambian esas tarifas. Ya es un tema que se nos sale de las manos a muchas notarías, porque uno se da cuenta que es que en esta notaría les cobraron un poquito más, un poquito menos, pero no es porque estén cosas bajo la ley. Uno hay veces ha escuchado comentarios de usuarios que le dicen a uno, es que en X notaría me cobran un poquito más, porque es que me están cobrando también dizque la elaboración de la minuta. Entonces uno ahí es donde entra, pues que la labor de nosotros como protocolistas es realizar las escrituras, entonces, ¿por qué le están cobrando por una minuta? O sea, debería ser los mismos gastos. Exactamente, que sí pueden haber unos detallitos por ahí que cambien, pero digamos que el formato tuyo de protocolista de X notaría es de 12 hojas.
Entonces, y el mío de la notaría Y son 8 hojitas. Entonces las copias suben o las bajan. copias suben, la cantidad de hojas cambian, pero no es un valor significativo que tenga que cambiar, porque todas las notarías debemos estar bajo la misma. Okay. Entonces, hay personas que le dicen, no, es que yo me voy mejor a hacer la escritura en la notaría del centro porque me va a salir más barato que hacerla en la notaría del poblado. Eso es totalmente falso, te tiene que valer lo mismo. Bueno, toquemos rápidamente el tema de la retención en la fuente cuando son personas jurídicas o cuando el inmueble tiene un leasing, que en este caso pues es una persona jurídica quien es el propietario, el banco. Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el tema de la retención tiene diferentes y depende también es según el trámite. Entonces, ya como se los había dicho ahora, las notarías no le podemos hacer retención a personas jurídicas. Entonces, digamos, tú tienes tu sociedad y el inmueble está a nombre de la sociedad y me vas a vender a mí como persona natural. En los gastos de escrituración yo no te cobro retención. Eso ya es un tema de responsabilidad tuya como sociedad. El otro año declararle a la DIAN que vendiste ese inmueble y hacer tu declaración, pero dentro de los gastos no va a estar en las facturas el tema de la retención. Cuando vendes como persona natural, la notaría sí está en la obligación de recaudar eso. De hecho, si un notario no lo hace, se puede ganar un disciplinario y lo puede requerir la DIAN para que dé razón de él, por qué razón no le cobraste. Pero ahí es importante tener también en cuenta algo. Hay personas que se pueden, digámoslo así, ahorrar esa retención como persona natural, porque la norma también tiene detallitos por ahí que excepciona eso. Por ejemplo, personas que acostumbran tener sus cuentas AFC. Sí. Entonces, eso es una manera de ahorrarse la retención, porque la norma dice que si tu vendedor demuestras que ese dinero con el que el comprador te está comprando el inmueble entró a la cuenta AFC y ese dinero lo vas a destinar para comprar otro inmueble, ahí tienes esa excepción y hay unos documentos esenciales que le debes de aportar a la notaría para demostrar eso, como es el certificado de la cuenta AFC, demostrar mediante los comprobantes de que ese dinero sí entró a esa cuenta AFC y nosotros como notaría dejamos esas constancias ahí y no te cobramos la retención. ¿Y tú cómo sabes que sí lo va a usar para comprar vivienda? No, eso ya lo determina después a futuro la DIAN. Cuando tú vayas a declarar, como nosotros las notarías estamos en la obligación de reportarle a la DIAN. Tú le reportas a la DIAN que eso entró a una AFC y que por eso no le cobraste. Nosotros le demostramos a la DIAN que se hizo esa escritura de venta y que esa escritura de venta no le cobramos retención. No le cobraste retención por la razón porque de eso. Exacto. Ya la DIAN el otro después año valida si efectivamente compraste o no compraste. Exactamente, y va a determinar si realmente fue una jugadilla que quisiste hacer ahí o si realmente sí lo determinaste y ya la DIAN determinará si te cobra ese dinero, cómo lo hace, pues ya eso es un tema directamente. Sobre todo para nosotros como asesores, porque la gente pues muchas veces lo puede desconocer, entonces claro uno sí puede decirle al cliente, venga, si usted esto lo va a utilizar para comprar vivienda, páselo por una cuenta AFC. Natives, ya que estamos hablando de esas cuentas AFC, es importante tener en cuenta el tema de los bancos cuando se hacen créditos, que no tengo el conocimiento total, pero me he dado cuenta que los vendedores le dicen a los compradores, no, dile a tu banco que me transfiera el dinero a mi cuenta AFC. Los bancos no hacen eso. No conozco la normatividad, no lo conozco, pero los bancos no desembolsan a cuentas AFC para que lo tengan muy en cuenta también. Eso es porque la cuenta AFC no es una cuenta transaccional. Esa es una cuenta que solamente permite recaudos. O sea, tú solo puedes ir físicamente y a través de un formato de recaudo hacer la consignación. Y tienes que diligenciar pues toda una cantidad de cosas que te piden, un valor que se llama retención contingente, que eso solamente lo sabe, que ese es el valor como que se van a ahorrar. Bueno, eso es un mundo de cosas, por eso no es transaccional. Tú no puedes hacer una transferencia a una cuenta AFC. Solamente puedes ir directamente a consignar. Y finalmente el tema de la retención cuando ambas partes son jurídicas. Las notarías tenemos la obligación porque también no actuamos solo como recaudadores, sino también como verificadores. La norma desde la Ley de Financiamiento del 2019 hacia acá nos indica que cuando en una transferencia ambas partes son jurídicas, tanto vendedor como comprador, tenemos que solicitar el recibo 490 de la retención anticipada. Es decir, el usuario nos tiene que demostrar a nosotros que ya esa retención por la venta de ese inmueble se pagó antes de la firma de la escritura, dejamos la constancia, no cobramos retención, pero no podemos dejar firmar la escritura si no nos aportan eso. Y eso también tiene sus excepciones, que si una de las partes es patrimonio autónomo, que si es régimen simple. Exactamente. Entonces también hay que jugar con toda esa información. Mejor dicho, asesórense bien, siempre con un buen protocolista, siempre preguntar todo, no hacer las cosas a las carreras por hacer el negocio, por cerrar el negocio,
investigar todo supremamente bien y obviamente con la mejor asesoría que es la de nosotros. Listo, Sebas, yo creo que hemos tocado muchísimos temas, de verdad que te agradezco muchísimo. Esto es una información que nos sirve tanto a nosotros como asesores inmobiliarios, como al público en general, al que va a comprar, al que va a vender, o sencillamente pues por cultura general. Te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. No, Nati, con mucho gusto, como te lo dije ahorita al principio, me honra esta invitación realmente y pues siempre atento a lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Recuerden siempre darnos like, darnos me gusta, compartirlo con otras personas a quienes les pueda interesar. Chao. Chao.